Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pame Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pame Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y en el episodio de hoy vamos a tener una masterclass de reseteo mental, específicamente en relación al término no. N-O se lee no, y de esto vamos a estar hablando hoy. Y viene un poco a relucir por diferentes experiencias, diferentes análisis y muchas vueltas que le he estado dando a diferentes temas, sobre todo la última semana, que me llevaron a sentarme un poco con esta palabra, con este término tan común y que todos ya conocemos, pero me permitió verlo desde una perspectiva un poco distinta. Y siento que de aquí salieron varios análisis, reflexiones y señales que, en muy resumidas cuentas, se las dejé en un newsletter en Substack que les compartí la semana pasada, que por cierto, y esto ya es entrando un poquito en términos más técnicos y de estrategia para mis redes, he estado haciendo diferentes cambios y ajustes y atreviéndome a explorar otros contextos, otras maneras de comunicar, de editar, de producir contenido. Y en todo este ensayo y error, en todo este jugar un poco con probar cosas nuevas durante el mes de mayo, decidí darle una nueva oportunidad a Substack. Para aquellos que no sepan de qué les estoy hablando, Substack es una plataforma relativamente nueva, aunque ha estado agarrando popularidad, y justamente por eso es que cuando estaba haciendo el análisis de estrategia de qué sería mejor para el aspecto de newsletter, que lo tenía un poco abandonado y yo siento que las últimas veces que lo había utilizado era más en plan venta, era más en plan tenemos este evento, tenemos este producto, tenemos este servicio, lo cual no tiene nada de malo, pero me estaba faltando un poquito la parte como más narrativa, la parte más de storytelling, y yo siento que allí la plataforma de Substack tiene mucho más fuerte. Hay muchas personas que literalmente viven y monetizan simplemente o solamente por Substack, y me resultó una estrategia que podía ser de mucha utilidad para traer algo fresco, para traer algo diferente. Así que, para hacerles el cuento un poco más corto, estoy de vuelta en Substack. Esta es una plataforma en donde yo empecé hace como año y medio, pero estuve como un año sin postear nada, y ahorita fue como, bueno, déjame darle un poquito la forma, y ahorita lo estoy utilizando casi como una versión abierta de journaling, obviamente sin estar como revelando muchas cosas. Yo siento que el journaling es más como mi querido diario y eso queda de mí para mí, pero hay ciertas reflexiones y ciertas cosas que quedan, y para desarrollarlas de una manera, como les digo, un poquito más desde la narrativa y desde lo literario, decidí volver a Substack. Y el último post que les compartí el jueves de la semana pasada tiene que ver un poquito con esto de los no. Como les digo, yo siento que esta temática o este concepto o estas nuevas perspectivas están muy ligadas a diferentes experiencias que he estado experimentando, valga la redundancia, en los últimos días, y mucho tiene que ver con ciclos, mucho tiene que ver con cambios y específicamente con cerrar ciertos periodos, ciertos momentos, ciertas vivencias, ciertos capítulos de nuestras vidas. Y estoy segura que todo esto que acabo de mencionar de manera bastante abstracta y amplia es algo con lo que muchos se pueden llegar a identificar. Particularmente el 2025, yo siento que en una escala general, en una escala global, me atrevo a decir, ha sido de mucho movimiento y de muchos cambios, y todas estas temáticas las hemos venido visitando y revisitando desde diferentes perspectivas y lugares en lo que va de año en el podcast específicamente. Pero esta vez, cuando pensaba en el no, lo ataba a estar atravesando diferentes procesos de cambio y específicamente cerrar un ciclo muy significativo, solo que donde siento que se me ha complicado un poco la manera en cómo expresarlo y en cómo comentárselos acá, es porque no está 100% cerrado. Es como que ya lo tenemos un 90% cerrado, pero ese 10% que uno dirá, bueno, ya te queda un poquitito y ya, está directamente ligado a otros ciclos y otros procesos que se sienten no tan
concluidos, no tan estructurados, que todavía no tienen como 100% una claridad. Entonces se siente de alguna manera como hablar de algo que todavía no ha terminado de pasar al 100%, y yo he llegado a tener un poco ese conflicto de, bueno, hasta que no lo tenga 100% definido, hasta que no tenga todas las respuestas, hasta que no tenga toda la información, no lo voy a estar compartiendo y no lo voy a estar hablando. Sin embargo, también en estos últimos días, y como les compartí en el episodio de la semana pasada por acá por el podcast, tampoco quería llegar o seguir cayendo un poco en ese punto de hasta que no tenga todo esto no acciono, o en este contexto hasta que no tenga toda esta información no lo hablo. Siento que hay maneras donde podemos utilizar nuestra zona de genio creativa y las habilidades que tenemos para contar historias y para contar cosas que son importantes para nosotros y que sentimos que pueden ser de utilidad para otras personas, como lo son todos estos procesos de cambios y de cierre de ciclos, y poder comunicarlo de una manera en donde no necesariamente tengo que contar en detalle qué es lo que está sucediendo en mi vida. Sin embargo, puedo brindar una narrativa o un storytelling lo suficientemente claro para que, independientemente de si tú estás atravesando la misma situación o una situación similar a la mía, o por el contrario es algo totalmente distinto, pero que tiene que ver con cambios y procesos de cierre de ciclos, también te puedas sentir identificado y también sientas que este episodio te está hablando a ti. Toda esta temática llega a mí con el análisis, o de tantos análisis que he estado haciendo, específicamente de cuando estamos en un proceso de cerrar un ciclo. Y yo creo que independientemente si es algo de que no lo escogiste y te tocó y estás atravesando ese proceso, o aún si es algo que te hace ilusión, que sientes que es para mejor y estás lista para ya pasarle la llave, botarle, decir hasta aquí, ya llegamos, de igual forma es algo que mueve muchas cosas. Y específicamente yo siento que saca a relucir mucho del pasado. Del pasado puede ser de amistad, de pareja, de trabajo, de vivienda, de oportunidades, de tantas cosas. Y en mi caso particular ha sido interesante porque este proceso de cerrar un ciclo y de los cambios que se vienen a raíz de culminar esa etapa de mi vida me ha hecho revisitar mucho mi historia desde que llegué acá a los Estados Unidos. Tiene mucho que ver con las experiencias que he vivido, tiene mucho que ver con los vecindarios donde he vivido, tiene mucho que ver con específicamente lo que han sido los últimos 7 años de mi vida, y ya eventualmente cuando les pueda hablar más en detalle van a entender por qué. Pero ha sido interesante como un proceso que inicialmente yo le tenía resistencia, era una conversación que estaba allí como, bueno, ¿y si se da la posibilidad de dar este paso? Para mí era como, yo no quiero eso. Y al principio era yo no quiero eso, y lo reconozco con el pasar del tiempo y ya adentrarme un poco más en el proceso en sí. Al principio la resistencia era desde el desconocimiento y también desde las limitantes internas que yo tenía, que ni siquiera me había percatado que estaban allí. Para mí este proceso de cambio involucraba dejar la zona de confort. Para mí este proceso de cambio involucraba estar cada vez más cerca de dar otros pasos en los que aún en este momento sé que eventualmente los quiero dar, pero todavía me causan un poco de miedo y de preocupación y de nervios de sentir que no estoy capacitada y no estoy lista. Involucra dejar atrás cosas que no quería necesariamente dejar atrás. Involucra también cosas positivas de un nuevo nivel desbloqueado, si se quiere, una nueva manera de vivir el día a día, una nueva capacidad de tener acceso a nuevas conexiones y nuevas oportunidades y nuevas cosas que en su momento las veía un poco inalcanzable. Y finalmente entender que mucho de lo que abarca este proceso es no solo ese elevar el nivel, sino también de que mucho de lo que ahora entiendo que está disponible, para mí yo lo veía como, esto solamente lo puede tener cierto grupo de personas, esto no es de que quizás yo no lo pueda tener, pero ahorita en este momento no está disponible para mí, esto va a ser algo dentro de 5 o 10 años, y poder verlo desde la perspectiva de, no, de hecho está mucho más cerca y mucho más disponible de lo que tú crees si te permites darte cuenta de ello, si te permites abrirte a que esto puede ser tuyo en este momento. Entonces, como les digo, ha coexistido esta combinación de aspectos de resistencia y de no querer involucrarme en el proceso y de querer que las cosas se queden como están, porque representa estabilidad, porque representa lo conocido, porque representa el confort, que no siempre es algo malo. También al mismo tiempo coexisten nuevas oportunidades, abundancia, conexiones y
tanto más que si yo no me permitía entender y darme cuenta y abrirme a la posibilidad de que podía tener el acceso a esto en este punto de mi vida, siento que todavía estaría desde la resistencia. Pero todo esto que les cuento en este proceso que ya estamos a punto de culminar para iniciar una nueva etapa, me ha hecho darme cuenta de que si bien el enfoque mayormente ha estado en lo que viene, en lo nuevo, en ese próximo paso y en ese próximo capítulo de nuestras vidas, también involucra cierres. También involucra lutos, también involucra dejar atrás de alguna manera tantos otros capítulos de mi vida y tantas otras experiencias y tantas otras cosas que, si bien yo sentía que estaban en el pasado, como les digo, los procesos de cambio y sobre todo el cerrar ciclos, independientemente de si es algo que activamente estás buscando hacer o no, remueven un poco las aguas, remueven un poco el que reaparezcan personajes del pasado, situaciones del pasado, y yo siento que es mucho como esa prueba final. Es como ese último examen de vamos a ver si tú realmente quieres esto, vamos a ver si tú realmente estás listo, vamos a ver si tú realmente estás abierto a todo lo que esto conlleva. Y en ese proceso, en ese interín de alguna manera despedirme de diferentes aspectos de lo que ha sido mi vida en los Estados Unidos hasta ahora, llegan estas personas, llegan estas experiencias, llegan estos recuerdos que me han hecho sentarme con el término no. Especialmente cuando el proceso mayor que les cuento, que ya está casi concluido, ya está casi terminado, de alguna forma se ha dado de manera ligera, de manera fluida, de manera como muy chill, casi que esto está saliendo demasiado fácil y demasiado bien, es como sospechoso cuando no estás acostumbrado a que quizás en otras áreas de tu vida donde estás poniendo tanto esfuerzo y tanto trabajo y tanto de tu energía no se termine de dar. Allí es donde empezó a relucir inicialmente el punto del no. Porque para mí, que ciertos aspectos de mi vida que vengo trabajando desde hace tanto tiempo, y como les digo tanto tiempo no es meses, les estoy hablando de años, siento que todavía no llego a esa conclusión, siento que todavía no logro cerrar ese ciclo, siento que todavía no llego a avanzar para el siguiente nivel, y siento que a mi alrededor a muchas personas sí se les está dando ese tipo de oportunidades y ese tipo de acceso. Para mí, yo lo he llegado a interiorizar un poco como, es como que me están diciendo que no, es como que a todos a mi alrededor le están diciendo que sí, pero por alguna razón para mí se siente como, no, para ti no. Y me tomó mucho tiempo el entender, y aquí es donde empezamos a desmenuzar un poquito toda esta temática del no, que lo estaba viendo desde una sola perspectiva. Lo estaba viendo un poco desde la perspectiva de víctima, lo estaba viendo un poco desde la perspectiva fatalista, lo estaba viendo un poco desde la perspectiva de es el fin si esto no se da y qué terrible, y una cosa que de hecho he llegado a hablar con otras personas que se han sentido de manera similar en otros aspectos de su vida. Es de alguna manera sentir que fallé, cuando ni siquiera hemos llegado a la conclusión de ese capítulo o de ese proceso. Es el sentir de que si a todos se le está dando de manera tan fácil y tan ligera y tan maravillosa, y yo todavía estoy aquí casi que remando contra la corriente, es porque no es para mí, es porque no lo merezco, es porque no me corresponde, es porque no estoy haciendo las cosas bien, es porque fallé. Y es casi como darlo por concluido. Y cuando me siento a ver que en otros aspectos de mi vida se está dando todo lo contrario, se está dando todo muy ligero y muy ameno y muy bonito y muy fácil, es seguramente a otras personas en la comparativa les está pasando de que en este aspecto se les está complicando. Y a lo mejor ellos no lo están viendo como que fallaron o que todo les sale mal o porque a ellos no. Entonces fue también permitirme la perspectiva de, ok, cuando estás tan fijada, obsesionada de alguna manera, tan centrada en un aspecto en particular que no se está dando y le estás poniendo toda tu energía, no digo que el trabajar arduamente por algo esté mal, pero yo siento que hay una diferencia entre vengo poniéndole las ganas y el esfuerzo y la intención y la fe a este objetivo en particular en mi vida, y el irnos a ya un poco más allá, que es esa obsesión y ese, en todo lo que pienso es esto y en todo lo que me enfoco es esto, y es como no darle un respiro, como quitarle el aire de alguna manera. Y una de las cosas que yo he venido entendiendo a través de estos procesos es el enfocarnos en el qué y no en el cómo, y de esto ya hemos hablado en episodios anteriormente, pero es ese entender de que quizás el objetivo es de
tener claro qué es lo que tú deseas, pero no necesariamente armarte todo este plan de que va a ser así, tal cual, milimetrado, cronometrado, de que bueno, este día sucede esto y por ende entonces después tomo esta decisión y después hago aquello. Y justo esto lo relaciono con una conversación que estuve teniendo ayer con alguien que en su proceso particular hace unos años estaba atravesando una situación similar de bueno, esto va a salir para este momento y después yo doy esta respuesta y después yo acciono de esta manera y de repente la vida agarró y le volteó la panqueca y fue como, eso primero que tú jurabas que ya estaba garantizado y era lo que iba a dar pie a todo lo demás, no. Y para mí, escuchar ese tipo de historias es como, Dios mío, entonces eso significa que esto que tanto quiero y por lo que tanto he venido trabajando, si no se me ha dado hasta ahora y siento que están todos estos obstáculos y resistencia y frustración, entonces es un no. Y para mí ahí llegó la primera señal o la primera lección, que es permítete ver las cosas desde otra perspectiva. Particularmente cuando yo me senté a hacer el análisis con el aspecto que ya está casi concluido en este capítulo de mi vida, en donde las cosas han fluido y se han dado, y yo me pongo a comparar cómo ha sido ese proceso versus el proceso en el que les digo que todavía tenemos camino por recorrer, fue el darme cuenta de que, claro, en este segundo aspecto, todo el enfoque y la energía, todo estaba allí, pero de manera un poco obsesiva. No le he permitido a esta idea o a este deseo o a este objetivo respirar y tomar cuerpo. No me he permitido darme cuenta de que hay ciertos aspectos que recaen en mí, que sí son mi responsabilidad y donde a mí me toca accionar, que ya lo he hecho 1000 veces. Y al mismo tiempo también hay ciertos aspectos que ya se salen de mis manos, se salen de mi control. Y a eso me refiero con darle un poco más de espacio, de aire, de que tome cuerpo y tome su forma. Y hay veces en donde esa estructura y esa forma quizás no se vayan a ver de la manera como nosotros lo teníamos previsto. Ahí es donde entramos un poquito con esto que les digo del no, de que a veces en esa primera perspectiva, cuando sentimos que no se nos está dando o que no se nos está dando de la manera como nosotros lo teníamos imaginado, como teníamos todo planificado y todo estructurado y organizado, lo llegamos a sentir como un no absoluto. Lo llegamos a sentir como es que no se va a dar, porque no estoy obteniendo los resultados como yo los quería, en el tiempo que yo los tenía previsto, de la forma en como yo me lo había imaginado. Y cuando nos permitimos verlos desde otro aspecto, por ejemplo, que fue la comparativa que yo hice con, ok, en esto donde todo ha fluido de manera muy ligera y muy sencilla y todo casi que perfecto, allí no es de que no haya existido una intención o un trabajo o un esfuerzo, pero no le estaba poniendo toda esa presión. De alguna forma fue el, ok, sé lo que quiero, tengo una idea de en qué dirección me quiero mover, pero le permito al universo jugar con diferentes maneras en que esto se pueda hacer posible. Le permito al universo que me muestre diferentes opciones. Le permito al universo que trabaje con diferentes timelines. Le permito al universo de que quizás me muestre ciertas opciones más para yo darme cuenta de lo que está disponible y eventualmente llegar a la que sí es para mí, que de hecho fue parte de lo que me sucedió con este primer aspecto que les comento. Fue algo en donde tenía tanta resistencia a dar este paso y empezar este nuevo trayecto en mi vida. Eventualmente fue el, ok, vamos a pausar la resistencia un momento y vamos a permitirnos ver una opción en este parámetro, una opción en esta categoría de mi vida. Fue verla, fue darme cuenta de todo lo que estaba disponible, de las diferentes maneras en que se podía dar, en que no era tan inalcanzable como yo creía, y en darme cuenta de que esa resistencia me estaba frenando y me estaba obstaculizando el camino hacia cosas nuevas y mejores y abundantes y magnéticas y maravillosas. Y no fue hasta ese primer acercamiento de, bueno, déjame ver qué hay allá afuera, de yo decir, mi perspectiva está cambiando un poco porque me lo estoy permitiendo, porque me estoy abriendo a qué es lo que hay allá afuera. Y se sintió muy distinto a la manera en cómo venía manejando la otra categoría, en donde ha sido mucho, de alguna forma, yo querer decirle a la vida cómo tienen que ser las cosas. Y si hay algo que les puede quedar mínimamente de todo este episodio es que mientras uno más le quiere decir a Dios, al universo, a la vida, en que ustedes elijan creer cómo tienen que ser las cosas, es como que la vida se ríe en tu cara y es como, ok, sure, lo que tú digas. Y es allí yo siento cuando empezamos a
atravesar más frustración, más obstáculos, más sentir que la cosa no fluye, pero es que no fluye porque nosotros mismos no estamos dejando que esta misma fluidez exista. Entonces para mí ha sido muy interesante el permitirme ver que cuando me he llegado a sentir estancada, cuando me he llegado a sentir de que el camino tiene cada vez más piedras, más obstáculos y no se está dando y lo siento complicado y siento que estoy ahí como que trabajando lo durísimo pero voy contracorriente, cuando por mucho tiempo yo lo veía como, ¿será que no es para mí? ¿Será que la vida me está diciendo que no? De repente es, quizás el no que te está diciendo o lo que tú estás interpretando como un no, es un llamado a reconfigurar las cosas, es un llamado casi que como el GPS a recalcular el camino, a que vienes tratando de forzarlo desde esta manera y a lo mejor si te permites cambiar la perspectiva un poquito hacia allá, te das cuenta de que no es que no, es que este no era el camino, es que esta no era la vía, es que estos no eran los tiempos. Pero como estás tan terca y tan enfocada en que tiene que ser así, no te estás permitiendo dar un pasito para atrás, mirar un poquito para allá y darte cuenta de que, mira, aquí hay un camino mucho más fluido, mucho más fresco, mucho más ligero, mucho más ameno, que me permite llegar a ese mismo objetivo. Entonces una de las primeras cosas que me ha estado enseñando lo que al menos hasta este momento yo estaba interpretando y tomando como un no, es darme cuenta de que a veces ese no es el llamado a una pausa, a veces ese no es el llamado a ver las cosas de manera distinta, a veces ese no es el permitirnos ver de que te estás enfocando tanto en este camino porque tú juras que es la única manera y de repente si te permites ver la perspectiva un poco más amplia, te das cuenta de que hay 4, 5, 6 otras maneras diferentes, igual de efectivas, pero más maravillosas, expansivas, cómodas, que te permiten llegar a ese lugar a donde tú quieres llegar, a ese objetivo, a cumplir esa meta, a lograr ese sueño. Cuando conecto esto un poco con toda esta perspectiva del pasado y todo lo que se mueve y todo lo que sale a relucir en este proceso de cambios, fue para mí hacer la comparativa de, cuando he llegado a estar en situaciones similares, como el ejemplo que les puse recientemente, cómo he manejado este tipo de situaciones, cómo lo he sentido, cómo lo he trabajado, qué tanto respiro le estoy dando, qué tanta flexibilidad le estoy permitiendo. Y eso me ha ayudado a navegar diferentes procesos en la actualidad. Pero incluso en estos periodos de cerrar ciclos me ha llevado al pasado, y cuando les digo al pasado es desde que llegué aquí y me mudé, desde que me gradué de la universidad, desde que conseguí mi primer trabajo, y como todos esos también fueron diferentes procesos de cambios, de abrir un ciclo después de cerrar otro, y darme cuenta en dónde la ligereza fue la guía y fue lo que permitió que todo saliera bien. Y era precisamente en esas circunstancias en donde tenía claro lo que quería, mas no estaba necesariamente segura o tan rígida en cómo se tenían que dar las cosas. Por ejemplo, cuando yo decido mudarme a los Estados Unidos, fue un proceso de que sí, obviamente tuvo sus obstáculos, si se quiere, o sus pequeñas complicaciones, pero realmente fue algo menor. Y hay uno que me estoy acordando en este momento y es muy interesante, y aquí voy a entrar un poquito como en ese trend que he estado viendo últimamente en redes de el efecto mariposa, es verdad, porque si yo no hubiera hecho esto o si no hubiera pasado aquello, tal. Y para mí ahorita que lo recuerdo, cuando yo me iba a mudar a los Estados Unidos, originalmente iba a ser en otra fecha. Mi plan, y aquí vamos a hacer un rewind intenso, nos vamos al 2010, año en el que yo me graduó del colegio de bachillerato y yo me gradué en julio. Y para mí yo pensaba que yo iba a poder entrar a la universidad en el fall, que aquí normalmente el fall empieza a, si me acuerdo bien, es como a finales de agosto, principio de septiembre más o menos. Y yo dije, bueno, me dan los tiempos porque me gradué en julio y tengo como más o menos un mes para terminar de finiquitar todo, mandar los documentos, hacer las maletas, bla. Y me acuerdo que en ese entonces no era tan fácil o tan accesible como quizás lo es ahorita, de que todo es por internet, la computadora y tal. Yo literalmente tenía que llamar desde Venezuela a la oficina de admisiones para hacer todas estas preguntas y literalmente me tenían que decir media hora en el teléfono y así esperar al lado del teléfono de cable. O sea, esta imagen la tengo muy vívidamente guardada en mi cabeza. Y recuerdo que en una de esas llamadas, cuando estaba en ese proceso de, cuáles serían como los próximos pasos y cómo hago todo esto, cuando yo le explico mi situación de, mira, quiero aplicar para el fall, cuáles son los documentos que necesito y todo esto, me dicen como que, mira, es muy tarde, no puedes hacerlo ahorita, porque básicamente ya para ese entonces todas las admisiones, es como ya las vacantes se han llenado y todas las personas que aplicaron ya se les notificó desde hace tiempo.
Lo que pasa es que aquí los tiempos de graduación fluctúan un poquito, pero básicamente todos los que estaban en el colegio y se graduaron de bachillerato es como que ya metieron esas solicitudes y esas aplicaciones a lo mejor desde marzo, abril. Tú estás ahorita a mediados de julio recién graduándote, todavía tenía que esperar recibir como mis transcripts, las notas y todo eso, y era como los tiempos no iban a dar. Y yo me acuerdo que al principio, en ese momento en particular, para mí yo lo tomé como un no definitivo. Para mí fue como, esto no se va a dar, no me voy a poder mudar, no me voy a poder ir a Nueva York, porque entonces no puedo empezar ahorita, entonces me va a tocar empezar en enero. Y para mí fue algo, o sea, es muy loco ahorita que lo estoy pensando, pero fue casi como una catástrofe de, o sea, me tengo que en vez de esperar un mes, ahora me tengo que esperar de julio a enero del año que viene, y eso es mucho tiempo, ¿y qué voy a hacer? Como que no tenía un plan. Estoy hablando de alguien que tenía 17 años, o sea, es muy loco pensar que todo este drama que me monté, y al principio fue así como, no se va a dar, fallé, no lo logré. Fast forward a esos fueron meses en donde tuve el tiempo de trabajar un poco más estando allá, de pasar tiempo con amigos, de disfrutarme la vida ya después del colegio, de hacer mis procesos con calma, todos los exámenes que tenía que hacer, todas las pruebas que tenía que recabar, todas las notas, después las traducciones, el apostillar, el enviar, todo este proceso, y eventualmente todo se dio de la manera más maravillosa. Pude celebrar mi cumpleaños en diciembre, entonces pude celebrar mis 18 estando acá, que ahora que lo pienso, si me venía para acá, normalmente para uno allá en Latinoamérica, me atrevo a decir en general, pero por lo menos en Venezuela los 18 es como la mayoría de edad. Aquí son los 21, entonces ni siquiera lo voy a poder celebrar de la mejor manera, y es como todo terminó dándose de la mejor forma. Y yo estaba tan enfrascada en que ese no que me dijeron lo estaba viendo como un no definitivo, cuando era, y aquí entra la siguiente lección, es un no ahora. Y cuando lo conecto un poco con esta idea que les digo de que el efecto mariposa es real, porque ¿qué hubiera pasado si yo de alguna forma podía haber empezado la universidad y me podía haber venido un semestre antes? Yo no me hubiera graduado en el 2015, yo me hubiera graduado en el 2014. Y si yo me graduaba en el 2014, yo no iba a estar en la universidad en el 2015. Y si yo no estaba en la universidad en el 2015, no iba a conocer al amor de mi vida. Y no hubiera empezado esa relación que es ahora la relación que tengo con mi esposo, y no hubieran pasado un montón de cosas más seguramente. Pero es muy interesante cómo a veces estamos tan enfrascados en ese tiene que pasar de esta manera, en estos tiempos, de esta forma, que no nos damos cuenta que a veces ese no, número uno, no es un no definitivo. Lo que te estás diciendo no ahora. Permítete darte cuenta de que te estamos preparando para una mejor forma de hacer las cosas, y esa es otra de las perspectivas que me queda. Es que algunos no terminan siendo lo mejor que te puede pasar, porque hacen que las cosas se den de una manera distinta, con oportunidades diferentes, con modalidades nuevas, que te llevan a un resultado 10 veces mejor de lo que pensabas. Aquí les estoy poniendo un ejemplo base de cómo el yo haber recibido ese no puntual, momentáneo, no para siempre, cambió y reestructuró el cuando yo me mudo, el cuando yo empiezo la universidad, con qué personas me relaciono, con quiénes tengo mis primeras clases, con quiénes se vuelven mis amigos y eventualmente con quién se vuelve mi pareja. Entonces todo este tipo de situaciones ocurren a veces desde un no, y es de nosotros, o queda de nuestra parte, y es la recomendación que nos doy, el entender cuando un no realmente es un no definitivo. Es por ahí no, ya esto no, ya no lo necesitas, ya no es para ti, que yo siento que son esos no más después de algo que vienes haciendo desde hace mucho tiempo. Yo siento que esos no definitivos no suelen ser como el primero, no como en este contexto que fue la primera vez en todo este camino me dijeron que no, sino que suele ser más cuando ya estás remándole, luchándola tanto con algo que no te está haciendo bien, que es tóxico, que te está haciendo daño, que realmente no le ves como un propósito o un objetivo o algo bueno, sino que es casi como para llevarle la contraria a la vida, y eventualmente te das cuenta de que, ok, esto me está diciendo no es no. Por el contrario, hay otros, como los ejemplos que les he dado hasta ahora, que realmente lo que te está diciendo es en este momento no, de esta manera no, aquí todavía no. Es casi que dame chance, dame tiempo, dame un ratico, que reacomodemos las cosas, y este no es el mejor momento ni la mejor manera. Pero si tú me esperas un momento y me das a lo mejor unos mesecitos, un año, yo te lo voy a poner de la forma que sí es, y no vas a reconocer eso y no te vas a dar cuenta de eso hasta mucho después, hasta que estés del otro lado del puente, del otro lado del camino de la historia,
cuando veas hacia atrás, y por eso les digo lo de a veces revisitar un poquito el pasado cuando estamos en estos procesos, de darnos cuenta de, wow, es que tenía que ser así, es que la mejor manera era así, es que donde se dieron las cosas hasta 10,000 veces mejor de lo que yo me imaginé, era de esta forma, en estos tiempos y como la vida tenía previsto, no como yo quería hacerle entender que tenía que ser. Hay otro tipo de nos que he estado también analizando y viendo mucho a raíz de todo el movimiento y todos los cambios y todos los ciclos que he estado atravesando desde que empezó el 2025. Y tiene que ver con esos no donde no te das cuenta sino hasta un tiempo después que fue de alguna manera una pausa y después reconectar o volverte a dar la oportunidad de estar en esa situación y tú decidir si le abres la puerta o no. En este aspecto, y por ponerlo de manera muy general, a mí particularmente me ha pasado con las amistades. Y curiosamente ha sido un tema que he estado hablando por aquí y por allá con diferentes personas, de cómo a veces esos breakups de amistad llegan a ser dolorosos, llegan a ser complicados, a veces los escogemos, a veces los escogen por nosotros, que fue otra de las reflexiones que hice y lo llevé a un campo general. Independientemente del ciclo que tú estés atravesando, hay veces que nosotros tenemos la capacidad y la oportunidad de tomar conscientemente la decisión de yo soy la que estoy diciendo que no, yo soy la que estoy decidiendo ya no transitar este camino, yo soy la que está decidiendo ponerle fin a esta situación. Como de repente hay otras circunstancias en donde es la otra parte, vamos a decir en este caso la otra persona la que dice yo soy la que se va, yo soy la que no quiere, yo soy la que termina esto y tú te quedas así como a mí no me preguntaron y yo no decidí, y a veces sucede de esa manera. Y particularmente con las amistades, en este aspecto que les comento, he llegado a atravesar diferentes breakups de amistad, si se quiere, con diferentes personas, en donde siento que realmente no llegó a un punto de tuvimos una pelea masiva y nos dejamos de hablar y todo quedó terriblemente, sino que fue más como que la situación se enfrió, cada quien fue tomando su rumbo. En algunos casos sí sentí que estaba poniendo esfuerzo y no lo estaba recibiendo y sencillamente dejé que las cosas se dieran así. De repente había unos en donde sentía que estaba poniendo el esfuerzo y sentía que había la oportunidad de que las cosas se solventaran o se acomodaran, y fue más recibir una respuesta directa e indirecta que me indicaba de que, ok, ya la otra persona no quiere continuar esta dinámica. Pero lo curioso y la razón por la que lo traigo a colación es que en ese momento, en esas diferentes circunstancias con diferentes personas, se sintió como este es un cierre, sea de que yo lo decidí llevar a cabo, yo lo escogí o la otra persona lo escogió y me tocó aceptarlo y respetarlo y move on. Y justo este año, en todos estos procesos de cambio y movimiento, varias de estas personas de alguna manera resurgieron por diferentes circunstancias, por amigos en común, por casualidades de la vida, y ha sido muy interesante para mí el verlo desde todo este análisis más grande del no, de independientemente si tú escogiste ponerle fin a esa dinámica o la otra persona decidió ponerle fin a esa dinámica y a ti te tocó aceptarlo, cuando de repente es como que el pasado te revisita y de repente vuelve esa persona, para mí es como la vida de decirte, mira, esta puerta se puede volver a abrir. ¿Tú quieres eso, sí o no? Mira, esta oportunidad se te puede volver a dar. Mira, este camino se puede volver a habilitar. ¿Tú te quieres ir por allí o quieres seguir en la vía en la que vas ahorita? ¿Tú quieres darle una nueva oportunidad a esto o decidiste que esa puerta ya se cerró definitivamente? Eso, mira, le pasamos candado, tiramos la llave y ya yo no quiero ir más por ahí. Y aquí vale acotar que como prácticamente todo, no hay una única respuesta, no hay respuesta correcta o incorrecta, es lo que te funcione a ti. Por allí le quieres volver a dar una oportunidad a transitar ese camino y era lo que tú querías y todo terminó saliendo bien, y lo que se necesitaba era como esa pausa o ese quiebre en el interín, en el mientras tanto, para que tanto tú como la otra parte sanaran lo que tenían que sanar, trabajaran lo que tenían que trabajar, pasaran por los procesos que tenían que pasar y volvieran a reencontrarse esos caminos de la forma en que ahora sí funciona. De repente decides que le das una nueva oportunidad, una segunda chance, y eventualmente el resultado quizás es hasta peor y dices, ok, definitivamente por aquí no era, ya ahora sí lo confirmé. De repente de entrada decides como, mira, yo sé que la vida me está como poniendo otra vez esta ex parte de mi vida aquí presente como para ver si yo quiero ir por ahí, pero ya yo hice las pasillas, yo no quiero más
y está bien, independientemente de cuál camino escojas, está bien, pero es el recordarnos de que esto es una posibilidad. A veces se dan ese tipo de situaciones en donde en este aspecto el no es más como una pausa, pero una pausa en donde eventualmente vuelve, y vuelve cuando tú menos lo esperas, cuando no lo estás buscando, cuando no es parte del plan, y es casi como un checkpoint. Es como, mira, ese camino que te habíamos dicho hace rato que estaba bloqueado, de repente ya repararon la vía y puedes transitar por ahí otra vez, pero ya depende de ti, sabiendo todo lo que sabías hasta ese punto, si le quieres dar una nueva oportunidad y por ahí las cosas salen bien, si le das una segunda oportunidad y definitivamente ese no era el camino, o la tercera decides, mira, ya yo hice las paces, ya cerré ese ciclo, ya por ahí no voy más. Y con todo este story time, que yo sé que está un poco ambiguo y abierto, pero adrede lo hago así, uno por, como les digo, está directamente relacionado a diferentes procesos personales y profesionales que estoy atravesando y donde todavía no me siento lista para contarles todo al 100%, pero también porque quiero que se entienda que independientemente de la situación específica, estos son aspectos con los que todos nos podemos relacionar, porque todos atravesamos procesos de cambio, todos atravesamos periodos de incertidumbre, todos cerramos ciclos y abrimos unos nuevos, atravesamos nuestros procesos de duelo o deberíamos darle la oportunidad de hacerlo, y a veces llegan nos que son definitivos, a veces llegan nos que es como, es un no ahora, a veces llegan nos para brindarnos una nueva perspectiva, a veces llegan nos en donde nosotros sentimos de que no tuvimos la capacidad de decir si quiero o no quiero, sino que alguien decidió por nosotros, y eventualmente eso vuelve a relucir y vuelve a aparecer en el camino, y ahí nosotros decidimos si le damos una oportunidad o no. Independientemente de cualquiera de estas, lo que quiero brindarles con este episodio es, primeramente, que si venimos viendo un no desde una forma como muy radical, muy, si esto no se dio a la primera es porque no es para mí, no lo estoy logrando, si está muy difícil y a todo el mundo se le da fácil es porque no lo merezco, es porque fallé, es porque esto no está en las cartas para mí. Y cuando nos permitimos verlo desde otra perspectiva, a veces entendemos de que no necesariamente tiene que ser un no definitivo, pero allí lo que nos está pidiendo es recalcular, que hagamos las cosas de manera diferente, que lo intentemos desde otra perspectiva, desde otro punto, desde otros tiempos, con otras personas, con otras herramientas, para eventualmente llegar al camino que sí estaba destinado para ti, para llegar al objetivo que tú realmente quieres, solo que de una manera distinta. Es también el abrirnos a la posibilidad de que las cosas se pueden dar de una manera diferente, pero mientras estemos enfocados en el qué y no en el cómo, le estamos permitiendo a la vida un poco de flexibilidad y no esa rigidez de tiene que ser como yo diga, en el tiempo que yo diga, de la forma que yo determino, sino yo me estoy enfocando en lo que yo quiero, pongo de mi parte, hago el trabajo, porque tampoco me voy a quedar aquí sentada y que, ay, quiero que me caiga del cielo. Hay una parte de la que yo me responsabilizo y donde yo tengo que tomar acción. Al mismo tiempo, en paralelo, le permito a la vida que me muestre los diferentes caminos, las diferentes perspectivas y las diferentes formas en que sí puedo eventualmente llegar a ese objetivo, y quizás sea de una manera completamente diferente a como yo me imaginé, pero cuando yo me abro a las diferentes posibilidades y no soy tan rígida en solamente puede ser de esta manera y en estos tiempos, la vida te sonríe y las cosas fluyen y todo sale de una manera mucho mejor. Y por último, pero definitivamente no menos importante, es el hecho de que a veces esos no es como ese checkpoint, es ese te voy a volver a poner en una situación y en una circunstancia o con personas que fueron parte en su momento de tu vida, de tus procesos, de tus ciclos, es para que tú te des cuenta si quieres volver a repetir esos patrones, si le quieres dar una segunda oportunidad a esas situaciones, si por el contrario decidiste que por ahí no es. Y muchas veces también para darte la perspectiva de, es que las cosas tenían que ser así, solo que yo no me había permitido reconocerlo porque estaba demasiado enfrascada en la manera como tenían que ser o como yo pensaba que tenían que ser. Y cuando veo hacia atrás y me doy cuenta todos los no que eventualmente se transformaron en sí, que de alguna manera hicieron que uno recalculara como el GPS y llegara por mejores caminos, mejores personas, mejores oportunidades, de repente le quitamos un poco de rigidez a la vida, de repente empezamos a flexibilizarnos con la manera en cómo se dan las cosas y de repente nos damos cuenta que no todos los no son no para siempre. Espero que este capítulo un poquito distinto y de nuevo, yo sé que un poco amplio, un poco ambiguo, pero con toda la intención y ya entenderán por qué, les sea de utilidad, les permita reconsiderar nuevas perspectivas, ver las cosas de manera distinta y en especial cuando estemos en esas situaciones, porque nos pasa a todos, en donde sentimos que la vida no nos sonríe, que la cuestión está muy complicada, que porque hay todos estos obstáculos, que por qué no logro terminar de llegar a eso que le he dedicado tanto tiempo, tanta energía, tanto amor y que yo sé que es para mí, nos permitamos ver que no
no necesariamente tiene que ser algo tan definitivo, tan rígido y tan un no para siempre, sino que puede ser una invitación a vamos a ver las cosas desde una perspectiva distinta. Gracias nuevamente por acompañarme y nos estamos viendo o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.